la parte teórica. A ver, justo los que quiero que participen, justo los que están sin cámara, pues van a participar, ¿no ven? A ver, ¿dónde está? ¿Quién es? A ver, Calizaya Rocío. Aquí, licenciada, pero ya estaba con cámara. Ah, ¿estabas con cámara? Me he equivocado entonces. Bueno, pero ahora contéstame a ver, ¿qué es lo último que hemos visto en teoría? A ver, a la una, si no participan también, oiga, va a estar grave esto. Estábamos ¿Qué es viendo. lo último que hemos visto en teoría, señorita? Lo último que yo he notado es la integridad de la información. La integridad, ¿qué significa eso? Bueno, es la información completa. Ah, pero no hemos hablado de eso específicamente. Hemos dicho, vamos a hablar de algo más. A ver, ¿qué más? Eso estaba complementando con qué, señorita. Igual, está bien, hemos hablado de la integridad. ¿Qué dice la integridad? A ver, ¿qué tienes anotado? Eso me anoté, licenciado. ¿Nada más? No, como último. Ah, ¿qué más has anotado? ¿Qué significan los estándares? Ya, los estándares, que esa es otra parte. ¿Qué más? El plan de continuidad del negocio. Plan de continuidad del negocio. No hemos visto análisis de riesgos. Controles no hemos visto. Ah, sí, licenciada. Ya, entonces habíamos dicho controles, ¿no es verdad? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Gracias. ¿Quién me ayuda para saber, por ejemplo, a ver, Mari Rosa, no, Corderos Noemí, Corderos Noemí. Usted ha contestado, ¿no? Sí, licen. Ya, ahora, a ver, dígame, ¿cuántos tipos de controles hay? 3, licenciado. Ya, De los ¿cuáles son? controles preventivos, de detección y correctivos. Correcto, o sea, sería análisis. ¿Dónde está Cordero? A ver, ¿dónde? Pero no le estoy viendo su cámara. Dice, ¿me ve? Dicen. Ya, ¿cuáles serían, señorita Cordero? No apague su cámara. Explíqueme, a ver, ¿cuáles son? Explíqueme los tres. El control preventivo es sobre cómo prevenir, por ejemplo, en las contraseñas de autenticación. El detectivo es cuando se detectan anticipadamente y el correctivo es para corregir. El correctivo para corregir, ¿no ve? No, pues tienes Sí, que darme un concepto de auditora. El correctivo es corregir, el detectivo detectar y ¿cuál más? Y el el preventivo preventivo. para prevenir, ya. Pero ¿cómo? A ver, dame un ejemplo de un preventivo. Em, del preventivo. ¿Sí? Que sirve para prevenir, como me has dicho. Preventivo para prevenir. En el control preventivo podría ser verificar anticipadamente las facturas.
anticipadamente unas facturas. Ajá. ¿Eso sería preventivo? Sí, dicen. Pero, ¿qué voy a prevenir? ¿Voy a anticiparme a qué? ¿A un arqueo? ¿Para qué anticipadamente? ¿Cómo tendría que pensar así? A ver, un control preventivo. A ver, vuelvo a preguntar. A ver, de la Quintana, Claudia. Alisten, No la veo. estoy con cámara, licenciado. Ya, dígame ahora, señorita, ¿cuál es un control preventivo? Un ejemplo. Cuando analizamos tal vez nuestra empresa y vemos algún riesgo, entonces podemos actuar al respecto antes de que el riesgo suceda dentro de la empresa. ¿Cuál es? Ya por eso, ¿cuál es un ejemplo? Te he pedido. Un control preventivo. Ya sabemos que hay preventivos de detección y correctivos. Perfecto. De preventivos hay que prevenir antes de que ocurra. Perfecto. Dame un ejemplo. Por ejemplo, digamos, si notamos que nuestro sistema con el que trabajamos puede que tenga facilidad de ser hackeado, podríamos contratar un ingeniero en sistemas que nos los pueda poner alguna restricción para que eso no pase, tal vez, licenciado. Algo así. Wow. Sí, pero no me... Está bien la actitud, ¿verdad? La actitud dice, sí, hay que corregir, hay que prevenir, pero no es cosa de contratar nomás a un ingeniero, a un experto. A ver, ¿cómo le vas a decir? Contrate. Ah, ya, te va a decir, ¿qué cosa quiere que haga? No sé, pues, así le vas a decir vos, Claudia. Ya, usted debe saber, le vas a decir. No, no dicen. Y entonces, no me gusta el ejemplo, o sea, no, no es ejemplo. A ver, Licenciado, a ver, otro ejemplo. licenciado, como usted dijo en la anterior clase, los backups serían un buen control preventivo, ya que, como lo dices, copia de seguridad sobre por si se pierde, ¿no ve? Alguna información. Exacto. Los backups serían. Ya, ese es el control, crear un backup. Ok. Gracias, José Luis. Pero creo que tus compañeros no están entendiendo el valor de los controles, ¿no? A ver, vamos a ver otra persona. A ver, Iriarte Yandira. Ayúdeme, señorita Yandira. Listen, No te veo. ahora sí. Ahora sí, Yandira. Dime, ¿cuál es un control de detección? Mm, de detección sería tal vez mm, encontrar lo que es los fraudes, licenciado. Ajá. ¿Y cómo sería un control de detección? Te permite detectar, ¿no ve? Te permite ver un fraude, un error, correcto. ¿Cuál sería el ejemplo? Mm, Tal vez identificación de como la salida de dinero, Perdón, ¿cuál dices? identificar que hubo salida de dinero, digamos, por el tema de lo que es fraude, digamos, en este caso sería el ejemplo. No lo veo tan claro tampoco, Yandira. O sea, de dinero, pero ¿cómo? ¿Cómo de dinero? ¿Cómo controlar? ¿Cómo detectarías un fraude entonces de dinero? Porque estamos hablando de los controles, ¿no ve? Ujú. Mm, Tal vez un tráfico inusual de lo que es en las redes, un mal manejo tal vez. Ya. O también otro ejemplo tal vez podría ser también el tema de los inventarios. Un inventario, ahí está. Un inventario me va a permitir
detectar errores o problemas de fraude o de cobros o de pago. Ya un inventario podría ser con un recuento de facturas, podría ser un arqueo de caja también, ¿no ve? Arqueos. Esos son controles. Y los controles pueden ser normas. Ya, yo, mira, tengo en mis apuntes, en el libro, digo, un control detectivo, se utilizan controles que detectan, claro, para eso son detectivos, que detectan e informan la ocurrencia de un error, de una omisión o un acto fraudulento. Es decir, detectan, por eso se llaman de detección, un error, una omisión o un acto fraudulento. ¿Cuáles podrían ser en sistemas estos? Y escuchar lo que dicen. O escuchen todos, ¿no es verdad? Comprobación mediante hash. Ahí está. Esa es una de las cosas que necesito que ustedes averigüen. Están viendo mi pantalla, ¿no ve? ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, se ve, licenciado. Ya. Entonces, uno de los controles de detección se llama totales. Lo voy a poner aquí en otro color, en rojo. Se llama totales estoy queriendo aumentar, pues. Totales de comprobación, comprobación, totales de comprobación, hash, totals se llama, hash, totals. Ese es una manera de detectar los hash totals. Entonces, ustedes tendrían que averiguar de qué se trata. Verificación duplicada de cálculos. Entonces, tengo que hacer cálculos como la computadora debía hacer y ver principalmente cálculo de intereses. Arqueo, hemos dicho, arqueo de cajas chicas, inventarios, funciones de auditoría interna, puntos de trabajo de producción, o sea, poner y verificar la calidad de la producción, mensajes de error en etiquetas de cintas, esto de los hash total, revisión a códigos seguros, aseguramiento de la calidad del software. Todo eso es, todo esto que es controles o son controles de detección. Ya han anotado, ¿no ven? Veamos. Bueno, ahora nos toca ver cuáles son los controles correctivos. Los controles correctivos, a ver, ¿dónde está? Sergio Navarro. Sergio. Sí, tu cámara, Sergio, muy bien. Sí, ¿Cuáles serán los controles correctivos? ¿Controles correctivos, Liceo? Correctivos, sí. Sería los... sería los ajustes contables, por ejemplo, licenciado. Ajustes contables. Sí, para corregir errores en registros. Ajá. Ajustes contables, ya, puede ser. ¿Y qué más? Tal vez... Hay algo que yo no he mencionado en la clase anterior, porque hemos visto controles. ¿Te acuerdas que hemos visto controles o no? Sí.
En los controles, por ejemplo, estaba lo que era el control de lo que dijo hace rato, de las facturas, o bueno, en el caso de conciliaciones. No entiendo. Las facturas es un control detectivo, hacer un Ah, arqueo. claro. Sí, sí, Eso sí. es de detección. Ah, Pero ahora yo te estoy preguntando correctivo, Sergio. ay, no se me ocurre otra vez. A ver. Ok. Seguí nomás, estás viajando. Estás viajando, Sergio. Ok, Sí, no sé estoy si en otra lado, no dice. estás yendo a la Montes a pasar clases, ¿no ve? Ya, seguiremos Sí, a la Licenciado, aula. a la aula 1. Veamos, licenciado, veamos. A ver, Rocío Trifonia Calizaya. A ver, dígame un control correctivo, por favor. Ya, licenciado. No te estoy mirando, ahora sí te miro. Muchas gracias. A ver, contame. Un control Un correctivo. control correctivo. Mm, Un control correctivo. A ver, ya estás. Creo que estás googleando. licenciado, tal vez me escucha. Levanten la mano, las que quieren hablar, por favor, levanten la mano, yo se les va a entregar la palabra. Por favor, ya Calizaya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Rocío, Aquí, licenciado. pues no apagues tu cámara, estamos hablando conmigo. Ahora sí. Ahora sí. No sé, me imagino un control correctivo en ¿Cómo te imaginas? Dime, pues habla. inventarios. Podría ser que... Ay, no se me ocurre, ¿no? Ajá. Pero en realidad, ¿para qué sirve un correctivo, como su nombre Para indica? corregir errores que ya se han identificado, licenciado. Ajá. A Ujú. ver, ¿quién está con la mano levantada? Ah, Josué. Adelante, Josué. Licenciado, tal vez digamos un control correctivo sería cuando se detecta, digamos, un error en el registro de una factura, realizamos los asientos de ajuste, lo corregimos la información en el sistema contable. Eso sería un control correctivo, tal vez, licenciado. Los vuelves a decir ajustes, ¿no ve? Ya, a ver, aquí está la señorita Teresa Negrete, adelante. A ver, licenciado, yo tengo anotado de la anterior clase. Primero se indica que se aplican para solucionar problemas detectados y evitar que vuelvan a suceder. Entonces, dentro de estos tenemos la corrección de los registros contables, después la recuperación de los respaldos y la capacitación al personal después de un error. Eso fue lo que yo anoté en la anterior clase. ¿Qué dice la última parte? Capacitación al personal después de un error. La capacitación, capacitación. Capacitación al Sí, personal sí, después de perfecto. un error. Ok, yo les voy a dictar además lo que yo tengo también en mi libro. Y Ya. dice, ¿cómo? A ver, Keila, Tambo, adelante, Keila. Licenciado, Pero no te veo. sí está encendiendo mi cámara. Ahora sí, Keila. Licenciado, los controles correctivos minimizan un incidente ya ocurrido. En la anterior clase usted nos mencionaba algo muy importante que era el plan de continuidad del negocio como un control correctivo. Ajá, justo a eso iba a llegar Keila, porque me escuchan, no anotan y es parte del examen, Keila. ¿Y sabes qué ocurre? Que
los controles correctivos son controles que nos ayudan, obviamente, a corregir, como su nombre indica, pero también nos ayudan a minimizar el impacto, a remediar los problemas descubiertos. Ya hay un problema, entonces tengo que remediarlo, pues. Entonces, para eso es para corregir, para remediar problemas descubiertos. Identificar la causa del problema, esa es la labor importante. Corregir errores que surgen de un problema. Y obviamente, para hacer eso, se tienen dos opciones importantes, que son los planes de continuidad del negocio y los planes de recuperación de desastres. Esos dos planes son parte de los objetivos correctivos. ¿Cuáles son? Recuperación de desastres, que es como un plan C. ¿Ok? Entonces, si yo tengo los famosos planes, necesito, ahora voy a compartir, necesito que se memorice esto que es importante, pues. ¿Y qué cosa es importante? Comprender que el plan, como correctivo, están los, en español se llama plan, así lo vamos a poner, plan de continuidad del negocio. En inglés lo vamos a poner, en inglés es BCP, o mayúscula, BCP, ese es plan de continuidad del negocio. O si quieren en inglés, Business Continuity Planning. Y el otro importante también es, en inglés se llama, lo vamos a poner en inglés. En inglés es Disaster Recovery Planning. Esto es en inglés. Pero en español, en español es Plan de Recuperación de Desastres. Eso es en español. Plan de Recuperación de Desastres. Y en inglés es Disaster Recovery Planning. Ahí está, chicos. Entonces, tenemos en español y en inglés. En español es plan de continuidad del negocio y en inglés es Business Continuity Planning. Lo mismo, plan de recuperación de desastres en español y en inglés Disaster Recovery Planning. Esto es la base de los controles correctivos. Ahí está. ¿Ok? Continuamos entonces. A partir de eso, entonces, jóvenes,
Ya tengo mis planes. Lice está con el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora me están mirando también para que no crean que no soy yo. Entonces, lo que les digo, chicos, entonces los objetivos de control, cuando estemos hablando de sistemas de información, es esto, pues. Cuidar el medio ambiente, control en un ambiente de sistemas, no hay que variar mucho de lo manual. Sin embargo, las características de los controles pueden ser diferentes. Obviamente, tenemos que tener el mismo cuidado como si estuviéramos en un trabajo manual, pero con tecnología, eso es lo que tenemos que cuidar. Lo segundo, los objetivos de control interno, por lo tanto, necesitan ser dirigidos en una manera específica hacia el tema de sistemas, protegiendo esto que ya los hemos hablado, protección de los activos. ¿Qué son los protección de los activos? Protección de la información, el principal activo. Y lo que decía en el control correctivo es planes de continuidad del negocio, ahí está, Business Continuity Planning en inglés, y plan de recuperación de desastres o Disaster Recovery Plan. Habíamos hablado de COVID y habíamos dicho, aquí está COVID, llegó COVID. ¿Se acuerdan para qué nos servía COVID? Nos sirve para definir los objetivos de control para la información. Por eso viene Control, Objective, Information and Technology. ¿Qué más estamos viendo en la lámina, por favor? A ver, ¿qué podemos decir de esta lámina? A ver, de aquí atrás vamos al Yugra Rodrigo. Yugra Gómez, ¿qué me puedes decir de esto, Yugra? Rodrigo. Licenciado, ¿me escucha? Hola. Sí, te escucho. Bueno, principalmente que COVID no ha sido desarrollado por ISACA, que básicamente ayuda a gestionar tecnologías de información, controlar riesgos y mejorar la seguridad en sí. ¿Pero por qué deduces eso? En la lámina aquí te dice objetivo de control para la información y tecnologías relacionadas. ¿Eso qué más te dice? ¿Qué más puedes tú pensar de esta lámina? COVID. Hola. No sé qué más dice. ¿No sabes qué? Hola. No sé, leí que... no sé, Lick. ¿Qué dices? Ok, nada. A ver. Silva Jessica. Aquí presente, licenciado.
Perdón. Presente. ¿Me escucha? Ahora sí te veo, ya, ahora sí. A ver, léeme lo que dice la lámina que estás viendo, Jessica. A ver, dice controles, objetivos de control de los sistemas de información. COVID, objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas. Te escucho. Y dice, en sí, más que todo, creo que nos indica sobre la evolución del COVID, licenciado. Bien. Primero la evolución del COVID, correcto. Que hay un COVID 4.1, que hay un COVID 5 y que ahora tenemos ¿cuál? El COVID-19. Que en realidad vendría a decir COVID 6. Perfecto. Perfecto, Jessica, perfecto. Que el COVID se ha ido actualizando, que el COVID es un objetivo de control que es permanente ya. Y desde el 2019 hay un COVID. Estamos esperando que para el 2026 pueda aparecer un nuevo COVID, pero bueno, por el momento sabemos que hay el COVID 2019, que han querido en ISACA que ya no sea COVID 6, sino que sea el año en el que se ha publicado este marco de negocio. Es un libro, no es un libro, son varios libros. ¿Algo más? Ok, entonces ya COVID-6, este es el COVID-6 y que nosotros lo vamos a poder analizar para generar nuevas auditorías en base a controles de tecnología de información. Ok, hemos hablado ya de todos estos controles y lo único que nos queda es, como ejemplo de controles de sistemas, por ejemplo, control a los controles a las aplicaciones, a los sistemas, a los planes de continuidad, al sistema de planillas, al sistema de contabilidad, al planillas, al de operaciones. Hay que ver en las operaciones de procesamiento de datos, a la programación. Hay que controlar las validaciones. ¿Cómo están haciendo? Entonces, una de las revisiones puede ser a validaciones, un control a las validaciones, un control a los reportes, a la exactitud de los reportes. Ok, ahí está, ¿no? Pistas de auditoría, acceso, ediciones, validaciones, ahí está. Y entramos, jueves, al análisis de riesgo, que es lo que yo quería ver hoy. Análisis de riesgo, ese es el título. Ese es el título, jóvenes. Análisis de riesgo. Bien, y ahora, ¿qué es un análisis de riesgo? Pero para empezar, no me gustaría definir análisis. Si Julio César Díaz, ¿dónde estás, Julio César? Julio César Díaz. Hola. Ya, muy bien, ahora sí te veo, Julio César. ¿Cómo podrías tú entender qué es un riesgo? Perfecto, perfecto. Has buscado bien, oye, Julio César. Pero ahora dime, si ese es un riesgo, puedes buscar cómo medir un riesgo. A ver, ¿qué te dice?
Gemini o ChatGPT, ¿con quién estás? Ah, ajá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vas a leer, por favor, Julio César, vas a leer, ¿cuál es esta definición? A ver, ¿puedes leer, por favor, o lo agrando más? ¿Qué tal? Eso dice, ¿no ve? Eso dice. La frecuencia estimada de la amenaza. A ver, ¿cómo me explicas? A ver, el primer párrafo dice, el potencial de que una amenaza dada explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos, causando pérdida o daño a los mismos. ¿Cómo explicarías eso? Lo que estamos leyendo. Ya, ya, ya. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que controlar? Porque algo tenemos que hacer, ¿no? No podemos estar esperando. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Control la amenaza o controlo vulnerabilidades? ¿Por qué? Ya. ¿Y la amenaza? Ya, muy bien, muy bien. Una amenaza, qué difícil, ¿no ve? Ya. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Alguien más me puede ayudar? A ver, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Cómo yo voy a cuidar la amenaza y cómo voy a poder cuidar mis vulnerabilidades? Eso es lo que estoy preguntándole a su amigo Julio César. ¿Quién puede ayudarlo? Levante la mano, por favor, el que me quiera ayudar. Nadie. Entonces tengo que nombrar nomás yo. Así, entonces, dame a ver, Julio César, un número, Julio César, del 21 al 40, al 65. Del 21 al 22, no. Y entonces, Henry Fernández, creo que no ha venido. Néstor Flores. A ver. Presente, licenciado. ¿Dónde estás, Néstor? Ya, ahora, ¿cómo podrías tú explicar qué es un riesgo? Como desde mi punto de vista, yo puedo explicar un riesgo. Podría ser como, por ejemplo, como lo que hay hoy en día, los conflictos sociales y el presidente Rodrigo Paz Pereira, como se denuncia y se está metiendo ya un riesgo, puede haber más inestabilidad, como no puede haber gobierno en el país, inestable el país, ya sería un riesgo. Donde hay una incertidumbre, la población puede dudar qué pasará en el futuro, ¿no? Arriesgado, sí. Ok, ya, pero de acuerdo a la definición que está en la pantalla, de acuerdo a la definición, dice que una amenaza
que una amenaza, esas son las palabras claves, que una amenaza explote nuestras vulnerabilidades. Ok, eso es cierto, que una amenaza explote. Entonces, ¿qué tengo que atender yo? ¿La amenaza o la vulnerabilidad? Como la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque está dentro como del activo de uno, o como dice de un grupo, causando pérdidas y daños. Ya no hay una razón fundamental. Tu respuesta está correcta. Tu respuesta está correcta. Pero, Romer, pero honesto eres, ¿no? Pero hay un justificativo aún mucho más válido. ¿Cuál es? ¿Cuál tengo que atender yo? ¿La amenaza o la vulnerabilidad? Y tú me dices la amenaza. ¿Por qué? Porque dices, hay muchas cosas. Yo tengo que atender mi vulnerabilidad. ¿Por qué? Eso es lo que hay que explicar. Porque como vulnerabilidad, como dice la palabra, como son estos vulnerables inferiores, pues, como menor personas, como para una persona superior. Ya. Ok. Lo importante aquí, jóvenes, es que el riesgo viene de una amenaza y aprovecha nuestras vulnerabilidades. Lo importante, reitero, de esto es que las amenazas hay que siempre entender, una amenaza es externa, aunque puede ser en la misma oficina, pero es externa al sistema, es externa a sistemas por ahí. Aunque de repente hay también gente en sistemas, pero las amenazas siempre son externas. En cambio, las vulnerabilidades siempre son internas. Entonces, lo que me interesa es cuidarme yo. Por eso es que esto lo pongo en verde, porque las vulnerabilidades son propias y porque esto es parte de la empresa. Una amenaza, yo no puedo saber qué estará pensando pues el desgraciado hacker. Yo les he contado, les he dicho, una amenaza yo he recibido cuando yo tenía ahí mi café internet y estaba con internet hace más de 20 años y se entró. Aprovechó mi vulnerabilidad. ¿Y qué hacen? Venden, se hacen pasar por ti. Por eso lo importante que hay que hacer. ¿Hasta ahí está bien? Por lo tanto, la razón fundamental es que la vulnerabilidad es propia, es interna. Y el riesgo yo lo voy a medir. Su compañero me decía, yo no sé cómo puedo medir, eso me dijiste, ¿no es verdad? ¿Quién me ha hablado con Díaz, creo? No sé quién. Yo no sabías, ¿no ve? Pero mira en la pantalla, Julio César, en la pantalla aquí te dice el impacto se mide, el impacto, y también se mide la frecuencia, lo voy a poner en color. ¿Qué voy a medir de un riesgo? ¿Cómo medir un riesgo? Un riesgo se mide con estas dos palabras, Julio César, con el impacto y con la frecuencia o probabilidad de ocurrencia. Son las dos maneras de medir un riesgo. Entonces, yo voy a cuidar mi vulnerabilidad, porque ese es un riesgo, y para darme cuenta de la prioridad que yo tengo, necesito cuidar mi impacto y mi frecuencia.
o también llamada probabilidad de ocurrencia. Entonces, si estamos viendo ya esas consideraciones en los riesgos, desde la perspectiva de un auditor de sistemas, dice, miren, desde la perspectiva de un auditor de sistemas, el análisis de riesgo sirve para muchos propósitos. Uno, evaluar mi vulnerabilidad, pero además, un auditor de sistemas, dice, identifican los riesgos, ahí está, ¿no? Identificar los riesgos en el ambiente de tecnología y en los sistemas de información. Tengo que identificar los riesgos y cuidarme de las amenazas y obviamente tomar en cuenta que los controles que necesito yo ponerlos en vigencia para tener mejor control. No se olviden que los controles nos ayudan a minimizar Por lo tanto, jóvenes, dependiendo del nivel del riesgo, ayuda al auditor de sistemas, la evaluación de los riesgos me va a permitir identificar cuáles son las áreas que están más problemáticas en mi empresa para desarrollar acciones y desarrollar o minimizar el impacto, minimizar el riesgo, minimizar la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia. Entonces, como auditor, yo identifico, pero además tengo que saber el nivel del riesgo. ¿Cuán críticos son? Los que son más críticos son los más peligrosos. Entonces, tengo que saber el riesgo, pero además el nivel del riesgo. Y aquí viene algo que muchos van a recién usar, o todos, la famosa matriz de calor. ¿Qué es una matriz de calor? Es un mapa, miren, voy a reducirlo, es un mapa de riesgo, es decir, me muestran los riesgos. Una matriz de calor identifica los riesgos de manera gráfica. Un mapa de riesgo ayuda a las empresas a identificar y, ojo, priorizar los riesgos. Una cosa es identificar y otra cosa es priorizar. Las dos cosas son importantes y las dos cosas hay que hacerlas. Conocer el riesgo y evaluarlo para priorizarlo. El objetivo de un mapa de riesgos es mejorar la comprensión, claro. Hay que considerar que en una organización debemos identificar los riesgos, pero además conocer apetito del riesgo. Esta es una investigación que necesito que me la hagan para el día jueves. Primera pregunta para práctica del jueves. Son dos preguntas que no necesito que me la manden. Necesito que la aprendan, porque yo voy a preguntar al azar los que entren. ¿Está claro? El objetivo de un mapa de riesgo, dice, es mejorar la comprensión de una organización, o sea, la comprensión del riesgo y conocer el apetito de riesgo. Entonces, esa es la tarea. Primero, ¿qué es el apetito del riesgo? ¿Para qué sirve conocer el apetito del riesgo? Es la segunda pregunta.
Y la tercera, un ejemplo de apetito al riesgo. Ok, eso yo voy a preguntar a cualquiera del curso, ya sea presencial o virtual, yo voy a pasar la lista y voy a preguntar a cualquiera. Y el que no responde va a tener 0. El que responde de las 3 preguntas, una pregunta, va a tener 0 igual. Tiene que responder las 3 preguntas. ¿Está claro? Entonces, cuando yo conozca ambas cosas, yo voy a poder hacer un gráfico en un mapa de riesgo, en el que se puede identificar que en el eje X normalmente va la probabilidad de ocurrencia. Así, miren, el factor de probabilidad de ocurrencia. Y aquí en el Y podemos ver lo que es el impacto. En el X, la probabilidad. Y en el Y, el factor de impacto. La probabilidad de ocurrencia es en el X, ¿no? Y entonces podremos medir cómo. Miren, hay pues baja la probabilidad de ocurrencia, media probabilidad de ocurrencia y seguro es un alta probabilidad que ocurra esto en un análisis de riesgo. En cambio, en el factor de impacto, que es en el eje Y, ¿está bien? Y aquí, fíjense, probabilidad de ocurrencia baja, probabilidad media, probabilidad alta. Y en el impacto bajo, el impacto medio, el impacto alto. ¿Qué querrá decir? Impacto alto y probabilidad alta, entonces se llama alto riesgo. Está con rojo el alto riesgo. Alto riesgo es cuando hay probabilidad alta y hay impacto, ¿sí? Probabilidad, el impacto medio también, ¿eh? Y lo que es verde es el riesgo bajo. El riesgo bajo es que podríamos aceptarlo. El riesgo bajo, vamos a ver cómo administramos un riesgo bajo. Y ese riesgo bajo está en color verde. Si ven, hay unos números, ¿no es verdad? Fíjense, hay unos números ahí en cada casilla. Podríamos decir entonces, si son 18 hallazgos que se han hecho en una auditoría, 18 hallazgos. De los 18 hallazgos, 9 son de riesgo alto. 9, miren. 3, 6, 9, 3, 6, 7. 7 son riesgo medio. Y finalmente, puedo tener yo también esta matriz de calor, fíjense. Con 4 niveles de riesgo. Riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo muy alto o extremo. El riesgo 1, verán, el riesgo 1 es probabilidad baja y moderado. Entonces, su riesgo es moderado. Moderado. El riesgo 4, lo propio.
Ok. El riesgo 2 es alto. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser grave y la probabilidad de ocurrencia es alto. ¿Ve? Ok. Ahora sí, a ver, ¿cómo me diría yo ahora? Viene la pregunta. ¿Dónde está Jaño de Neville Adal? Presente, licenciado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo entonces crees que podríamos medir esto, Jaño? ¿Cómo puedes tú medir lo que está en la pantalla? ¿Cómo podrías tú decir lo que está en la pantalla? ¿Cómo podrías decir que un riesgo tiene una probabilidad media y un impacto crítico? Una probabilidad media y un impacto crítico. Quiere decir que el mapa de calor nos va a representar que está en el centro, ¿no? Donde está amarillo, quiere decir que su riesgo es alto y que su está... Y es crítico porque está en la parte que está rojo. Eso quiere decir que está en un momento malo. Es lo que entiendo, Liz. Ya, gracias. Eso de acuerdo a ti. Muy bien. A ver, aquí, a ver, Paz, Valentín Paz, Kevin. Hola. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Aquí, Lisa, no, que la señal se escucha muy entrecortado. Hola. Hola, Lisa, sí, lo escucho. Ya. No estás con cámara, ¿no? La señal es muy baja, pero lo voy a aprender. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿cómo puedes tú explicarme, cómo crees tú que podríamos medir esto que está aquí en la pantalla? Bueno, yo a lo que puedo entender es de que nos muestra, bueno, los niveles de riesgo que tiene, ¿no? De que el ojo es muy crítico, grave, moderado, menor y deficiente. Hay niveles de riesgo y eso es lo que yo podría entender. ¿De qué es la medición del riesgo que puede tener una empresa o un sistema? Claro. ¿Cuándo será para ti un riesgo extremo? Cuando esté en rojo. Sí, cuando digamos que la documentación privada, como las cuentas digamos, de un ente, de un banco, digamos, las cuentas estén reveladas o estén abiertas al público y todos pueden acceder, es un riesgo crítico porque está en riesgo los fondos de uno de los inversionistas puede ser. Eso puede ser para mí un riesgo muy crítico. Ok. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora ya hemos aprendido cómo, ahí está lo de atrás, cómo voy a medir un riesgo, las vulnerabilidades. ¿Cómo voy a medir? Con mi matriz de calor, con mi impacto y con frecuencia. Los pongo en eje y digo, la frecuencia es baja, media, alta, o la frecuencia es muy baja, baja, media, alta, muy alta. Ya depende de cada evaluador, depende de cada auditor. Por ahí de aquí es insignificante, medio, aquí medio, mínimo, será, o ponemos insignificante, un impacto menor, un impacto moderado o medio, un impacto grave y un impacto crítico. Entonces, así se arma la matriz, jóvenes, y este señor Fabián Cárdenas de riesgo 5 ha dicho que es un riesgo residual y que obviamente en esta evaluación que ha hecho el 2016
ella está poniendo al riesgo 5 en el nivel bajo. Muy bajo, o sea, dice, no va a haber ningún impacto. Puede ser que haya una ocurrencia, pero por eso pone ocurrencia alto. Pero sí hay que cuidarlo, ¿no? Ok, así se va midiendo los riesgos. ¿Y qué ocurre? El auditor en su evaluación durante la planeación de la auditoría, dice, ayuda al auditor esta medición a determinar los objetivos de la auditoría. Aquí, por ejemplo, ¿saben qué? Los riesgos del 1 al 5 habían sido en contabilidad. Los riesgos del 6 al 10 habían sido en inventarios. Del 10 al 15 habían sido en operaciones. Entonces, si es así, a ver, si es así, yo digo, estoy diciendo, si es así, ¿cuál área es la más complicada? Si es así, digo a la macanita. Del 1 al 6 habían sido, del 1 al 6 habían sido contabilidad. Miren, toditos son críticos, riesgo alto, menos el 6 que es riesgo medio. Del 7 al 10 son riesgos de inventarios, del sistema de inventarios. El otro es de contabilidad. Y en el tema del 10 al riesgo 15, que sean en operaciones. En otras palabras, lo crítico está del 1 al 7, aquí está, justo del 1 al 6. Lo crítico, mira, 1, 2, 3, 4, 5. El único hallazgo en contabilidad que no es muy preocupante está el 6. Que, por ejemplo, el riesgo 1 es la gran posibilidad que se tiene de modificar la base de datos. No hay seguridad en la base de datos de contabilidad. Listo, ahí está 1. Al no tener seguridad, hay cambios. La base de datos no es segura, entonces verificar la auditoría cambios. En la auditoría nos hemos dado cuenta que no existe seguridad en la base de datos. Todo eso está pasando ¿en qué? En la base de datos de contabilidad. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Entonces, lo crítico está en el área de contabilidad. Lo que no está muy crítico está en el área de inventarios. Ok. Evaluar el análisis del riesgo ayuda al auditor en su evaluación de controles, ayuda al auditor en la determinación de objetivos. Ahí está. Mi objetivo principal, contabilidad. Yo ya he definido que lo inmediato son los riesgos críticos y los riesgos críticos están en rojo, aquí están. Entonces yo tengo que hacer un plan para eliminar estos riesgos o por lo menos reducir. Si no puedo eliminar, tengo que reducir. Los riesgos críticos o de alto riesgo son los importantes hoy. Identificar, aquí dice, respalda toda la toma de decisiones claro. Yo estoy diciendo, primero voy a hacer la auditoría contabilidad, después voy a hacer inventarios y al último voy a hacer operaciones porque son los que tienen menor riesgo. O sea, no hay mucho problema. Pero primero tengo que ver el sistema de contabilidad, a todo el contador,
a todos los empleados del área de contabilidad. Tengo que hacer una revisión de los sistemas. Y por eso estoy planeando que la auditoría en contabilidad sea a partir del mes de abril. Pucha, ¿qué tal? ¿Hasta ahí está bien, jóvenes? ¿Se ha entendido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Entonces, como yo estoy planificando mi auditoría, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Eso es lo que estamos diciendo ahorita, ¿no ven? Las ventajas, perdón, pero voy a volver nomás a la lámina. La ventaja, entonces, va a ser esta ventaja, que yo voy a planificar mejor, es parte de la planeación, correcto, ayuda a identificar los riesgos, dice. Ayuda a identificar los riesgos y las vulnerabilidades. Claro, eso es lo que estoy haciendo ahorita, evaluando mis vulnerabilidades a nivel general. El auditor de sistemas puede determinar los controles necesarios para mitigar los riesgos. Claro, yo voy a hablarle al gerente y le voy a decir, señor, ¿sabe qué? Hay problemas con el sistema de contabilidad. Hay que cambiarlo o hay que mejorarlo. Hay que reducir, qué sé yo, el robo de... No es seguro. No hay integridad de la base de datos porque están entrando de varios lugares y están cambiando valores. Los auditores deben ser capaces de identificar, diferenciar los tipos de riesgos. Claro, cuál riesgo es crítico, cuál riesgo no es crítico, cuál me va a dar alto impacto, cuál me preocupa más. Por eso tengo que diferenciar los riesgos. Tener el conocimiento de riesgos. Y este es un tema muy particular, jóvenes, que aprovecho para hablarles, que el análisis de riesgo ahora es una especialidad. Hay gente que se especializa en evaluar riesgos y la evaluación de riesgos tiene un mérito muy importante para las empresas. Entonces hay gente que les paga muy bien. Se especializan en análisis de riesgos. Y en ISACA, aquí hay una, miren ISACA, voy a volver a ISACA, aquí hay una que dice CRISC, ahí está. Esta certificación de ISACA es para los que quieran especializarse en riesgos. Certificate in Risk and Information System Control. Eso quiere decir, esos son los especialistas en riesgos. Por eso dice, se identifican los riesgos y los controles. Hay que tener conocimiento de los riesgos, ahí está. Tengo que especializarme, pero sobre todo los riesgos comunes, con algún conocimiento de la certificación. Mejor si soy experto, pero si no, voy a tener que investigar también por las ISOs. Evaluar las técnicas de evaluación y gestión de riesgos. Este es un tema importante que lo vamos a hacer en forma práctica. Y ojalá que ya tengamos, la próxima semana, podamos hacer exposiciones por grupo, porque vamos a hacer evaluaciones de riesgos. Entonces dice, entender que los riesgos existen. Siempre va a haber riesgo, jóvenes, ¿no? En todo tenemos riesgo, como en esta, tenemos un riesgo país, tenemos un país de riesgos, jóvenes. No sabemos qué va a pasar mañana, el impacto, la frecuencia, pucha. Este es un gran problema, son los riesgos. Y nosotros como auditores tenemos que entender que habrá que tener soluciones, pues. Tendremos que identificar qué procesos. En el análisis de los riesgos de las empresas derivados del uso de tecnología, ya estamos centrando a solo análisis de riesgos de tecnología.
Y los análisis de riesgo de tecnología, dice, tenemos que identificar cómo que tenga claro el auditor, que tenga claro la naturaleza del negocio. O sea, primero tenemos que conocer muy bien el negocio, cuál es el ambiente en el que opera y cuáles son los riesgos inherentes, los riesgos sin tecnología. La dependencia de la tecnología es lo segundo que tenemos que saber. Primero, conocer riesgos inherentes y ver los riesgos naturales de la empresa. Después, cómo la empresa depende de tecnología, ahí está. Y cómo es la entrega de la información, o sea, cómo maneja la información. Después dice los riesgos del negocio por usar tecnología. Claro. Entonces ahí vamos a poder equilibrar cuáles son los riesgos más importantes. Un buen conocimiento del proceso del negocio, el impacto y los riesgos relacionados, eso es fundamental para hacer un análisis de riesgo de un negocio. Bien, hasta aquí hemos llegado, chicos, hasta aquí hemos llegado en el análisis de riesgos. Creo que ha quedado claro. A ver, voy a preguntar si hay alguna consulta. ¿Tienen alguna consulta? Hemos repasado controles y hemos aprendido a manejar o definir riesgos. Hemos sabido cómo evaluar un riesgo, para qué me sirve la evaluación del riesgo, y ahora tenemos que aprender a usar metodologías de evaluación de riesgos. Y eso lo vamos a ver el jueves, las metodologías de riesgos. Entonces no se olviden, para el próximo jueves hay una tarea. El jueves es 21, ¿no es verdad? Jueves 21 hay una tarea. Y vamos a evaluación de riesgos en base a metodologías. Jueves 21 de mayo. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Si no hay pregunta, muchas gracias, un abrazo y nos vemos el próximo, si todo marcha bien, el jueves presencial. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.